En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto es una forma alternativa de recorrer arrays y matrices en Java. Esto lo haremos a través de el for each. Este for each es una forma abreviada de bucle for, pero en este caso no nos debemos preocupar de generar un índice y una condición, ya que automáticamente se guardará en cada una de las iteraciones un elemento del array. Y cuando terminen esas iteraciones, realmente es porque habremos terminado de recorrer ese array. Y bien, aquí tenéis un ejemplo de sintaxis de for each para recorrer un array en Java. En primer lugar, creamos un array y dentro vamos a guardar 8 enteros. Y luego, a continuación, a través de este for each, lo que haremos es guardar en la variable n cada uno de los elementos de este array. Entonces, esta instrucción, el system.out.print, se ejecutará por cada uno de los elementos del array que se llama array. Aquí la forma de expresarlo es, en primer lugar, indicar el tipo de dato de ese array y a continuación un identificador que hará referencia dentro de las llaves al elemento actual de ese array. Finalmente, los dos puntos y el array que queramos recorrer. Por lo tanto, aquí en la primera pasada, en n, se guardará el primer elemento del array. En la segunda, el segundo elemento. Y así recorrerá todos los elementos de este array hasta llegar al último. En n continuará guardando ese último elemento y cuando en el array no queden más elementos, el bucle for each terminará. Por lo tanto, aquí no nos debemos preocupar por crear un índice, una condición y un incremento. Automáticamente el for each lo hace de forma automática, ya que realmente este es un proceso repetitivo que siempre tiene la misma sintaxis. Por lo tanto, únicamente nos debemos preocupar de, a la derecha de los dos puntos, poner un array y a la izquierda un identificador que será el nombre del elemento actual dentro de estas llaves. Por ello aquí pues hacemos un system.out.print de n. En primer lugar imprimirá un 1, luego un 4, luego un 5 y así cada uno de los elementos hasta llegar al último, en este caso un 8. Y bien, además tenemos aquí abajo una forma adicional de imprimir el contenido de un array. Aquí hemos declarado un array nuevo que se llama array2 y dentro tiene 4 enteros. Pues aquí en este caso, en vez de utilizar un bucle para recorrer los elementos de ese array y imprimirlos, lo que hacemos es utilizar el método toString de la clase arrays, pasándole como parámetro el array que queramos imprimir. Entonces aquí debemos tener en cuenta que este método, el arrays.toString, nos va a devolver una string. Entonces esa string que nos devuelve la imprimimos a través del systemout.println. Y la forma que tiene de representarlo es con el formato que veis aquí a la derecha. En un array lo que hará es representar cada uno de los elementos separados por comas y además unos corchetes tanto al inicio como al final de ese array. Este método pues también lo podríamos programar, pero bueno, lo tenemos disponible en la clase arrays y lo podemos utilizar siempre que queramos. Y bien, pasemos a ver ejemplos adicionales, pero para recorrer matrices, es decir, arrays de más de una dimensión. Al final el procedimiento es muy similar al anterior. Aquí tenemos una matriz que se llama array3 con dos arrays de 3 elementos y un array de 2 elementos. Entonces, al igual que antes, en primer lugar tenemos un for each, pero claro, este for each lo hacemos sobre una matriz. Por lo tanto, cada uno de los elementos de esa matriz será un array. Aquí en este caso importante, cuando declaremos el tipo de dato de los elementos de este array, indicarle que cada uno de esos elementos es un array. Por lo tanto, este for each externo lo que hará será guardar en fila cada uno de estos arrays de forma individual. En primer lugar tendremos el array con los elementos 1, 4 y 5, luego tendremos otro array con los elementos 6, 7 y 8 y finalmente otro array con los elementos 3 y 8. Entonces, a continuación, como fila continúa siendo un array, para recorrerlo podemos utilizar también un for each. Entonces, en este caso, crearemos un entero, ahora sí que es un único entero, no es un array, dos puntos fila, ya que fila es un array. Entonces lo que guardaremos es en la variable columna cada uno de los elementos de esa fila. Y por cada una de esas pasadas del bucle for each interno lo que hacemos es imprimir el valor de la variable columna. Entonces al final esto es equivalente a dos bucles for anidados, pero en este caso pues nos olvidamos tanto de los índices como de los incrementos como de las condiciones. El for each externo lo que hará es recorrer array3 en busca de elementos de tipo array de enteros. Cada uno de esos arrays que encuentre lo almacenará en la variable fila
Y luego, a su vez, el bucle for each interno lo que hace es, a partir de esa fila, recorrer todos los elementos e ir guardándolos en la variable columna. Y la instrucción del for each interno, pues lo que hace es imprimir el valor de cada uno de esos elementos de la fila actual. Por lo tanto, al final, aquí, como tenemos un system.out.print, me imprimirá cada uno de los valores de la matriz uno detrás de otro. Y el mismo ejemplo de antes lo podemos aplicar para imprimir los elementos de una matriz. Aquí en este caso lo que haremos es utilizar un bucle for each para quedarnos con los diferentes arrays. En este caso es el mismo ejemplo de antes, en fila nos vamos a ir guardando arrays y luego utilizaremos el método arrays.toString para que me devuelva un string con los elementos de esa fila. Entonces este system.out.println se hará una vez por cada array de enteros que tenga la matriz array4. Entonces, al final, como es un println, cada uno de los arrays se imprimirá en una línea distinta. A la derecha, pues podemos ver cómo quedaría. Al utilizar el método toString de la clase arrays, pone los corchetes y cada uno de los elementos los separa por comas. Entonces, el 3, 8 y 5 se corresponde pues con la primera vuelta que daría este for each. Luego, el 4, 1, 8 y 4, esto sería el string que me devolvería este método en la segunda pasada de este for each. Y finalmente, el 5, 2 sería lo que me devolvería el método arrays.toString, pero cuando sea la última fila, es decir, el último array de la matriz array4. Y bien, vamos a ver todo esto con ejemplos a través de Visual Studio Code. Para ello iremos al editor y vamos a crear un nuevo archivo que se llame pues ejemplos arrays3.java. En primer lugar crearemos un main y vamos a copiar cada uno de los ejemplos de las diapositivas. Introduciremos el array formado por enteros. Entonces aquí realmente lo que hará es imprimir el valor de cada uno de estos elementos del array. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que se imprimen de forma correcta. Si quisiéramos separarlos un poco, podríamos poner aquí un espacio y al ejecutarlo los veríamos más separados. Y a continuación vamos a imprimir ese contenido pero utilizando el método toString de la clase arrays. Entonces aquí lo que haremos es pegar la misma instrucción que teníamos en la diapositiva, pero aquí lo que haremos será imprimir el array normal, este que tenemos arriba. Y aquí me marca un error porque al copiarlo directamente no ha importado la clase que necesito para utilizar este método. Si pulsamos aquí en la bombillita, hacemos un import de Java Util y el error desaparece. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, me lo imprimirá dos veces. Esta parte realmente es la que se corresponde con el bucle for each y esta parte de aquí la que se corresponde con el método arrays.toString, que me devolverá una string que imprimiré a través del system.out.println. Y aquí para que quede mejor pues podríamos hacer un system.out.println para separarlo. Y ahora si lo ejecutamos de nuevo, pues en primer lugar tenemos este array, que es el que se imprime al ejecutar este for each, y luego tenemos el de abajo que me la imprime esta instrucción. Y bien, al igual que lo hacemos con un array, podríamos hacerlo con una matriz. Voy a pegar aquí una matriz de 3 filas, aquí añadiré unos corchetes para indicar que es un array bidimensional, una matriz, y aquí claro, ahora me da un error porque me indica que no puede convertir un elemento de tipo array de enteros a entero, ya que esto lo estoy representando como un entero, pero este array está formado por arrays de enteros, ya que cada uno de los elementos de este array realmente es otro array. Por lo tanto aquí, tal y como hemos visto antes en la diapositiva, debemos poner unos corchetes. Entonces ahora en cada una de las pasadas del bucle for each, aquí en n habrá un array de enteros. Entonces en este caso, para imprimirlo de forma correcta, pues lo que podríamos hacer es cortar esta instrucción de aquí y ponerla aquí dentro. Y en vez de poner array, pues aquí sería n. Entonces me imprimiría en cada una de las líneas un array individual. En primer lugar luego este y finalmente el de 2 elementos. Eliminamos el println y ahora lo ejecutamos. Como podéis comprobar, me lo imprime de forma correcta. E incluso para imprimir una matriz todavía hay una forma más rápida y es utilizando el método deep2string. Este método lo que hará será directamente generarme una string con todos los elementos de cada uno de los arrays que encuentre. Entonces podríamos directamente quitar este for each y en vez de utilizar system.out.println del método arrays.toString, lo que haremos es arrays
div toString. Entonces aquí al final le pasaremos el array, que realmente es una matriz, y ya automáticamente me imprimirá todos los elementos. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, en este caso me los separa entre corchetes y utiliza también una coma para separar cada uno de los arrays del siguiente array. Es una forma similar a cómo lo imprime cuando es un único array. Y bien, y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.